Estamos en nuestro estudio acerca de Dios. La pregunta es quién es Dios, ¿verdad? Hemos hablado de cómo conocer a Dios, cómo llamar a Dios, y ahora vamos a hablar sobre quién es Él, quién es Dios. Es difícil entender quién es Dios porque Él es lo que no somos, ¿verdad? Él es diferente a lo que somos. Y por eso es tan difícil hablar de Él. Y por eso le llamamos a este estudio el estudio de los atributos de Dios. Porque así como nosotros entendemos, la forma en que nosotros entendemos el mundo es a través de atributos o características. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo es hermano Ronald? Entonces ustedes me van a empezar a decir, a enlistar sus características, ¿sí? Van a decir, ¿verdad? Él es blanquito, él tiene su cabello liso, en tantas características que tiene el hermano, ¿verdad? Pueden ser físicas, pueden ser actitudinales, para conocerle mejor. Sin embargo, a diferencia de nuestro Dios, las características que él tiene, que nosotros le llamamos atributos, son parte de él mismo, gracias, son parte de él mismo y de lo que es él. Y ahorita vamos a ver por qué son parte de él. Por eso a muchos no les gusta hablar de sus características, perdón, de sus atributos, sino de sus perfecciones. Ahí, si ustedes leen la literatura acerca de teología propia, muchos dicen sus perfecciones, las perfecciones de Dios, porque no son solamente características, sino son en grado supremo. Lo que Él tiene es lo mejor, lo más alto, lo más grande. Él es incomparable. Otra cosa que debemos hablar de los atributos de Dios es que sus atributos deben ser entendidos por analogía. Hemos dicho que el lenguaje de Dios siempre es analógico, por comparación, porque no podemos expresar lo que Él es. Nuestras palabras tienen la limitación de decir lo que es Él. No podemos entender lo que es Dios a partir de lo creado. Por ejemplo, dijimos, ¿verdad? Dios no puede ser descrito correctamente al decir que Él es grande, porque Él también estaba en el templo, completamente en el templo. ¿Cuánto de Dios habitaba en Jesucristo? Todo Dios. ¿Eso es algo grande o algo pequeño? Es pequeño porque es un ser humano, ¿no? A la comparación de un elefante o del universo es pequeño, pero ahí estaba Dios en ese ser humano, ¿no? Y por eso es difícil comunicar exactamente lo que Dios es. Por eso entendemos a Dios por analogía y con un lenguaje bastante imperfecto. Y tratamos de utilizar en la medida de lo posible el lenguaje que dice la Biblia. Sin embargo, no siempre es posible utilizar el lenguaje que usa la Biblia. Y eso lo vamos a ver más especialmente cuando lleguemos a la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero es una forma de entender lo que dice la Biblia. E incluso sus atributos no son siempre descritos exactamente como los dice la Biblia, sino más bien un resumen de lo que dice la Biblia. Lo primero que debemos decir acerca de Dios, la pregunta entonces que vale es, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Vean, cuando yo les pregunto qué es una silla, la siguiente pregunta podría ser, ¿de qué está hecha la silla? Bueno, si les pregunto de Dios, podría decirles de qué está hecho Dios. Pero esa pregunta no va. ¿Por qué no va? Porque Dios no está hecho. O sea, no se tomaron materiales para hacerlo. Entonces podemos dejarlo solamente con qué es Dios. Que tampoco puedo decir que Él lo conforma, porque Él no está conformado por nada. Sigo con la pregunta, hermanos. ¿Qué es Dios? ¿Cómo describir la esencia de Dios? Es de una forma en que también debemos remitirnos al lenguaje bíblico para definirlo. Y este atributo se le llama la espiritualidad de Dios, que es su esencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Dios es espíritu? Que no se sabe cómo es.
Pero tampoco decimos que Él es desconocido. Como no sabemos, no decimos que es desconocido. Entonces, si se dan cuenta, utilizamos palabras imperfectas para describirlo. Por ejemplo, que no es conocido. Eso es una buena definición. Es una buena palabra para definir en parte lo que es la espiritualidad. Pero, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es que Dios sea espíritu? ¿Cómo? Parte de eso es que vive, ¿no? Pero los cuerpos también viven, ¿no? Que no es tangible. El amor no es tangible tampoco. Entonces, solo lo que quiero que no es que sea incorrecto, sí es correcto, es parte de las definiciones. Pero quiero darles a entender que nuestro lenguaje se queda corto para definir lo que es Dios. Otra cosa que debo aclarar antes de continuar es que no hacemos este ejercicio como morbo, ¿no? Sino para entender a quién adoramos. Muchos van a la iglesia y esperan recibir algo del servicio, del culto, ¿no? Que me digan cómo ser buen padre, cómo ser buen hijo, cómo ser buen hermano, buen trabajador, buen ciudadano. Pero no van a conocer a Dios. No salen de ahí con un entendimiento más grande de lo que es. Salen con un entendimiento más grande de lo que le da, los beneficios que puede recibir de Él. Beneficios materiales, beneficios espirituales. Que el Señor sí da beneficios materiales espirituales, eso no está mal. Nos da paz, gozo, nos da nuestro carrito, nuestra casita. Y eso todo está bien, pero terminan por no entender a quién están adorando. Y suelen llenar esos espacios con ideas equivocadas acerca de Dios. Y se conforma a un Dios a imagen y semejanza del hombre. Así como así soy yo, pues creo que así Dios es también, ¿verdad? Entonces aquí estamos entendiendo quién es Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de Él? Tampoco nos estamos inventando. Lo primero que Dios dice de Él es que es espíritu. Y por eso les digo que entendemos el lenguaje de Dios o la esencia de Dios a través de analogías, que es una comparación, y a través de negaciones también. Una de las negaciones con las cuales se entiende la espiritualidad de Dios es que no es hombre o no es criatura. ¿Dice eso la Biblia? Para definir lo que Dios es, dice, Él no es hombre, así dice la Biblia. Ni tampoco es criatura, no es creado. Tampoco es cuerpo, no es carne. Entonces, ¿cómo entendemos la espiritualidad? Lo entendemos a partir de lo que no es. No es ni hombre, no es criatura, no es cuerpo, no es tangible, no se le puede conocer completamente. Es de esto que no sabemos a ciencia cierta qué es, pero por lo menos podemos decir que es diferente a lo que nosotros somos. ¿Me voy a entender? En parte, ¿verdad? Porque en parte no puedo darlo a explicar. La primera definición entonces de Dios, o su primer característica, mejor dicho, su primer atributo, su primer perfección, es que Él es espíritu, la espiritualidad de Dios. Pasamos al siguiente, que es el que se desprende de la espiritualidad. Por lo tanto, Dios es simple. Es la simplicidad de Dios. Esto yo lo he hablado más o menos a lo largo de estos años, pero ¿alguien quiere darme una definición sobre qué es que Dios sea simple? Que no tiene partes. Por eso empezamos a definirlo por lo que no es, ¿verdad? No es compuesto. O no tiene partes. ¿Por qué no es compuesto? ¿Por qué no tiene partes? Dios no tiene partes. Es todo Dios. Supongamos que yo me corto una uña, ¿no? ¿Puedo decir que esa uña soy yo? Es parte de mí, pero no soy yo. Se puede desprender de mí, pero no soy yo. Bueno, Dios no tiene esa característica. Dios no se puede quitar algo y decir, esto es parte de mí y el resto soy yo.
Por ejemplo, porque eso traería muchos problemas. Dios no puede decir, una parte mía estaba en el templo. ¿Qué parte de él estaba en el templo? En el tabernáculo. Ninguna parte, que es todo, ¿verdad? O sea, no tenía una parte dentro de él, no es como que pusiera un pie o un dedo en el templo, en el tabernáculo. Y después está viendo en el otro lado del mundo, ¿no? Vamos a ver qué hay por allá. Dios no es así como nosotros. No se puede quitar. Porque lo único que tiene partes es lo que está compuesto. ¿Qué significa compuesto? Que alguien tomó cosas y las puso juntas. Eso significa compuesto. Por ejemplo, yo digo que el carro está descompuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que una de sus partes no sirve, se arruinó. Entonces el carro es un ente compuesto porque yo tomé partes, alguien tomó partes y las unió para hacer un ente. Dios no tiene partes. Por eso decimos que como Dios no tiene partes, Dios no es compuesto, lo contrario de compuesto es simple. No quiere decir que Dios es simplista, no quiere decir que Dios es simplón, como si fuera cualquier cosa. Estamos diciendo que Dios, esta característica o este atributo, lo que quiere decir es que Dios no tiene partes. Dios es simple. ¿Dudas con esto? Adelante. Solo pero. Si no, después en el audio dicen que no se escucha. ¿Cómo se explicaría el versículo que dice que la tierra es el estrado de sus pies, creo que es? Estrado de sus pies. Adelante. Bueno, la Biblia dice de el estrado de sus pies, o de su brazo poderoso, o de su boca, de su voz, de sus manos, creo que dice también, ¿verdad? Habla de muchas partes de Dios. Pero eso es parte de nuestra forma de hablar de Él. Nosotros podemos entenderlo a Él a partir de lo que nosotros somos. Y por eso se le llama a eso lenguaje, perdone el tecnicismo, antropomórfico. Lenguaje antropomórfico. Es una forma de expresarnos, perdón, aquí es antropo. Antropo significa ser humano y mórfico es forma, ¿verdad? Entonces este lenguaje es una forma humana de hablar de Él. Dios tiene brazos. ¿Ustedes qué creen? ¿De qué tamaño son los brazos de Dios? Tiene uñas. ¿Cómo son sus codos? Dios solamente es una forma de hablar con Él, de hablar acerca de Él, porque es lo que nosotros entendemos de nosotros mismos. Pero Dios no es así. ¿Sí? No puede tener partes. ¿Por qué no puede tener partes? ¿Por qué no puede tener partes? Esa es una razón. Exactamente. Nadie unió esas partes, sí. Todo lo que tiene partes es porque alguien las puso juntas. Si no, ¿cómo esas partes se unieron? Entonces lo que decimos es que Dios es alguien simple. Todo lo que Dios es Dios y no una parte de Dios. A eso se le llama la simplicidad de Dios. ¿Dudas con la simplicidad de Dios? No expliqué el título. Estamos viendo los atributos incomunicables de Dios. Ya sé que algo me había faltado. Incomunicables de Dios. El Señor tiene atributos incomunicables y comunicables. Esta es la palabra que se usa en teología para referirse a estos atributos. Puede ser que no refleje lo que realmente significa, puede ser. Pero se los estoy dando por si desean buscar. Pero la palabra comunicable significa que Dios no nos da esos atributos a nosotros. Hay atributos que nos comparte para que nosotros participemos de ellos, pero hay atributos que no nos comparte y nosotros no podemos participar de ellos. Lo vamos a ver después, pero dentro de los atributos comunicables está el amor. El Señor ama
Y tenemos nosotros también la capacidad de amar. El Señor es santo, bueno, eso está un poco debatible, pero el Señor es sabio y nos da a nosotros la capacidad de ser sabios. Entonces, hay una parte en que el Señor nos comunica sus atributos, pero hay otros atributos que no nos puede comunicar. No nos puede comunicar su espiritualidad. Nosotros tenemos cuerpo, no somos espíritu. Tenemos espíritu, pero no somos espíritu. Ni tampoco nos puede comunicar su simplicidad, porque nosotros no podemos ser simples. Aunque fuéramos una plasta de plasticina, tenemos partes, porque se pueden separar. Hasta una plasticina tiene partes, ¿no? Se pueden separar. Dios, no debemos entender a Dios como eso abstracto, como si fuera un pedazo de luz o como si fuera una plasticina que es así sin forma. No estamos diciendo que Dios no tiene forma, porque lo que no tiene forma tiene partes, pero Dios es simple. No podemos elevar nuestro pensamiento a esa magnitud de pensar en Dios sin partes. Pensemos en ¿han visto los, ¿cómo se dice? Slime. Para los que tienen niños. ¿Qué es? Es como una baba, ¿no? Como una baba. Si yo quito un pedazo, ya tengo dos partes de ese slime. Yo no puedo hacer eso con Dios. Dios no se puede separar. Porque no tiene partes. No está compuesto. Eso, aunque sea todo lo mismo, sí tiene partes. Está compuesto de agua, está compuesto de carbono, está compuesto de... Y ahí está todos los átomos, ¿no? Pero el Señor no tiene átomos. Eso es una característica de los hombres, o de lo creado, mejor dicho. Pero eso está a otro nivel. Entonces, el Señor no nos ha comunicado su simplicidad. Dios no nos puede comunicar su simplicidad, porque es su esencia. Necesariamente nosotros somos seres compuestos. Somos seres que tenemos partes. Entonces por eso no somos parte de su simplicidad, no podemos ser su simplicidad. Hay otras cosas que sí nos ha comunicado y somos a imagen y semejanza de Él, pero eso se encuentra en la Biblia y nos dice qué parte sí hemos recibido de Él. No sé si me di a entender. ¿Alguien más? Difícil, ¿no? El siguiente atributo se llama en ese caso también sobre lo que dice que es omnipresente, omnipotente, ¿va relacionado con eso? también. Ahorita vamos a llegar. Ah, ok. Sí, son los últimos que tengo. Los primeros que escogí, no sé por qué los escogí de primero, creo que porque así está en la literatura, son los más difíciles de llegar a entender. ¿Cómo podemos entender la espiritualidad? Para nosotros espiritualidad es orar, es leer la Biblia. ¿Cómo podemos entender la simplicidad? Para nosotros algo simple es algo que no es muy complicado, que es sencillo de entender. Pero aquí no. Es algo que simplemente está fuera de nuestro alcance mental. Y por eso solo se puede entender a partir de lo que no es. ¿Por qué de lo que no es? Porque esto es lo que nosotros somos. Nosotros somos lo que Él no es. Somos diferentes, porque Él es creador y porque nosotros somos criaturas. O creación, exactamente. Por eso, estos atributos solo se pueden entender a partir de lo que nosotros no somos. Nosotros somos hombre y Él no es hombre. Somos criatura, Él no es criatura. Tenemos cuerpo, Él no tiene cuerpo. Somos compuestos, Él no es compuesto. Tenemos partes, Él no tiene partes. El Señor unió. ¿Qué unió el Señor para hacerlos? Según Génesis. Polvo y su aliento. Los unió. Somos seres compuestos. Bueno, seguimos. Otro difícil. Perdone la mala palabra. El atributo de la aceidad. O también lo que muchos dicen como autoexistencia. La autoexistencia es existir por sí mismo. Dios existe por sí mismo.
Nosotros no existimos por nosotros mismos. Nosotros somos seres dependientes, ¿sí? Creados, dependientes. El Señor, por eso muchos también les gusta hablar de este atributo como la independencia de Dios. ¿Qué significa que seamos seres dependientes? ¿Qué necesitamos para vivir? Un montón de cosas. Aire, agua, comida. Necesitamos relaciones sociales también, si no nos volvemos locos, nos morimos. Necesitamos salud, hay un montón de cosas. Y esas son las que nosotros podemos proveernos. Aparte, nuestro cuerpo toma la luz del sol, toma, no sé, otras cosas. ¿Qué más? Examen de privado. Entonces, nosotros necesitamos cosas para existir. El Señor no necesita de nada. No depende. Incluso cuando nosotros hablamos de la independencia, igual siempre hay una dependencia. Por ejemplo, se independizó Guatemala en 1821, se ratifica en el 23. Sin embargo, necesita comercio exterior, necesita relaciones externas, porque seguimos dependiendo de los Estados Unidos, que si no, sus remesas, las exportaciones, las importaciones. Y es que eso es lo que nosotros no podemos entender completamente la independencia. Que se independizó de sus padres, pero necesita trabajo, necesita quien le provea un hogar, una casa, ¿verdad? Que se le alquile. Pero el Señor no depende de nada, nada. En serio, el Señor no necesita de nadie ni de nada. No necesitaba ser adorado tampoco, como decía la mitología griega, que necesitaban los dioses ser adorados. El Señor no necesita ser adorado, no necesita de compañía. El Señor no necesita agua, no necesita aire, no necesita nada. Incluso el agua que nosotros tomamos necesita que alguien la mueva, ¿no? Que el universo se sostenga que no colapse, que el sol no sea más caliente, que la Tierra siga siendo esférica, que tengamos atmósfera. Y cada vez que nosotros avanzamos en el conocimiento científico nos damos cuenta que el Señor crea muchas cosas para sostenernos. El Señor no necesita de nada. Eso es la parte de la seidad. Él es autoexistente. Uno de los ejercicios que le gusta hacer al ateo es: ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Una respuesta equivocada es decir que Dios se creó a sí mismo. ¿Dios se creó a sí mismo? ¿Por qué no se creó a sí mismo? Sí. Para empezar, nadie se puede crear a sí mismo. El hecho de ser creado necesita la idea de un creador. Todo efecto tiene una causa. Pero el Señor no es ningún efecto, ni nada que lo sostenga. El Señor es lo primero que existe, siempre ha existido, siempre existirá. Y eso es lo que llamamos la aceidad. Es la autoexistencia, que el Señor se sostiene a sí mismo, solo necesita de sí mismo. ¿Preguntas con esto? Interesante, ¿no? No he dado los textos. Bueno, ya mencioné el de la espiritualidad, Juan 4:24, Dios es espíritu. En cuanto a la simplicidad de Dios, tenemos Deuteronomio 6:4, escucha, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Entonces esa unidad está hablando de su simplicidad. En cuanto a su autoexistencia, Juan 5:26. ¿Qué dice Juan 5:26? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ok. Ahí dice, Él tiene vida en sí mismo. Nosotros, ¿por qué tenemos vida? Porque el Señor sopló en nosotros aliento de vida. Y después nos hizo renacer a una esperanza nueva, como dice Pedro. Pero el Señor no necesita que nadie le dé vida. Él tiene vida por sí mismo. Y por eso es capaz de dar vida. Bueno, incluso, bueno, nosotros no podemos dar vida a nadie. Lo que podemos hacer es reproducirnos, pero eso no es dar vida. Así se le dice comúnmente. Podemos hacer robots y eso no es dar vida.
Incluso ya se puede clonar y eso no es dar vida, es solamente copiarla. Bueno, seguimos. Vamos con el siguiente, que es el siguiente atributo, que es la inmutabilidad. Un poco más fácil de entenderlo. ¿Qué significa la inmutabilidad de Dios? Que Él no cambia. Esto implica muchas cosas. ¿Por qué decimos que Él no cambia? Dios siempre mantiene la perfección de sus atributos. Nosotros a veces amanecemos más amorosos, a veces más enojados, a veces más enfermos, a veces más sanos, más fuertes, más débiles. Y somos muy susceptibles a los cambios, internos como externos. Pero el Señor no cambia nada. Como no tiene partes, no cambia. ¿Dónde dice eso la Biblia? Malaquías 3:6. Él no, literalmente dice, Él no cambia. No es como el hombre que cambia. Santiago 1:17. ¿Qué dice Santiago 1:17? Sí, no hay sombra de variación en el Señor, no varía, no amanece de malas, el Señor siempre está feliz, el Señor siempre mantiene sus promesas, el Señor sabe que pecamos y aún así nos ama, ¿verdad? El Señor sabe que vamos a pecar y todavía nos ama. El Señor sabe que le vamos a defraudar y nos ama. Sí, esa es la inmutabilidad del Señor. ¿Dudas con este? Yo espero que vayamos aumentando nuestra comprensión del Señor, ¿verdad? Que en serio no cabe en nuestra mente. Por eso decimos al principio que Dios es incomprensible. No podemos quisiéramos extender nuestro cerebro, ¿verdad? Como cuando hablamos del infinito. ¿Quién puede entender el infinito? Entender que los números no se acaban. Entonces, no podemos entenderlo. Adelante. Ahorita me recordé, no me acuerdo en dónde está, pero de seguro está en la Biblia. El En versículo la Divina Comedia. que, que dice, no entristezcáis al Espíritu. ¿Cómo se debería de entender eso? Bueno, ese es otro. Aparte del lenguaje antropomórfico, se llama este lenguaje antropopático. Entender a Dios a partir de nuestras emociones. Cuando decimos que el Señor trata a todo el mundo con justicia y trata a todo el mundo con amor. ¿Cómo podemos decir que Dios trata para llegar a este punto? ¿Cómo podemos decir que el Señor trata a todo el mundo con amor? Si hay personas que van al infierno, si hay personas que sufren, ¿cómo lo podemos decir? Bueno, algunos tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio, otros no. Algunos también, la Biblia dice, no vamos a llegar todavía ahí, pero dice que el Señor es quien da la fe. A algunos les da la fe y a otros no se las da. ¿Cómo podemos decir que el Señor ama a todo el mundo? Si su amor no cambia. También, ¿verdad? Sí, es parte de la providencia. Vamos a hablar de eso más adelante.
Solo debemos recordar que nosotros somos seres que sí varían. Y como nosotros sí variamos, entonces necesariamente recibimos las manifestaciones de su amor de forma diferente. Pero eso no significa que no ame a todo el mundo. Así dice Juan 3:16, ¿no? Que el Señor amó a todo el mundo, dice, literalmente. A los gentiles también. Sí, vamos a hablar de eso más adelante, a qué se refiere exactamente Juan 3:16. Pero pensemos en algo mucho más sencillo. ¿Cómo ama el Señor al ateo? Aparte de su providencia, hay muchas formas de verlo. Su providencia le sostiene, le permite experimentar felicidad, toma sus decisiones. Y finalmente en el cielo no va a estar con aquel que odiaba, ¿o no? Al final el Señor le paga con lo que quiere. ¿Qué quiere el ateo? Estar lejos de Dios. ¿Y qué le da entonces? Sí. Lo que no se da cuenta el ateo es que estar sin Dios es también estar sin lo que Él provee. Entonces no debemos confundir lo que Él provee con lo que Él es. Nosotros medimos el amor de la gente en función de lo que me da. Mi papá me ama porque me da chocolates, me da dulces. Entonces así mide el ateo el amor, del amor de Dios. Por eso es fácil. Ellos dicen, no, es que hay mucho sufriendo y todo eso. Pero el Señor extiende su amor. Las manifestaciones del amor o la comprensión del ateo del amor, eso es diferente. Pero finalmente le da lo que quiere, que es vivir sin Él. Y le da las consecuencias de vivir sin Él también. Pero el Señor lo está amando, así como Él lo está pidiendo. Y al final también lo sostiene. ¿Por qué nosotros también debemos recordar que coexiste el amor con la justicia de Dios? Entonces, cuando lo manda al infierno, tanto es justo como amoroso. Imaginemos un juez que recibe un ladrón y llega la persona que lo acusa y mire, me robó y me rompió tal cosa. Necesito que me lo pague. Entonces viene el ladrón y le dice, mire, juez, perdóneme. ¿Qué va a decir el juez? ¿Qué creen que va a decir? Pues yo lo perdono. Y veo su arrepentimiento genuino. Imagínense que se pone a llorar, ¿no? Que no tengo dinero, que por eso robé y me llevé todo y ya no tengo con qué pagarle. Entonces le toca el corazón al juez. ¿Y qué le va a decir el juez? ¿Qué creen que le va a decir? Que tiene que pagarlo. O sea, perdóneme, ¿verdad? En serio, qué bueno que se está arrepintiendo y qué bueno que se siente mal, pero necesita pagarlo. ¿Está amando el juez al ladrón? Con la justicia que le está dando. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Lo está amando a través de la justicia. Es como un padre cuando corrige a un hijo. Lo castiga y el hijo llora y llora y llora y llora. Y a uno de padres se le conmueve el corazón, ¿no? Melita con su chocolate, todo el chocolate y te pone a llorar. Y a uno le dan ganas de, que hay 10 chocolates, no me cuesta nada. ¿Será correcto? ¿Será que la estoy odiando? ¿Ustedes qué dicen? No te voy a dar chocolate, entonces te odio. ¿Será que al no darle lo que quiere la estoy odiando? ¿Ustedes qué dicen? Al contrario, la estoy amando. Imaginen que se porte mal, me rompe algo y la regaño. ¿La estoy odiando al regañarla? Al contrario, la justicia es una manifestación del amor que le tengo. Entonces, cuando el Señor da su ira, su justicia, su providencia, es una manifestación de su amor. Eso es otra cosa que no he dicho, le iba a decir al final. Pero el Señor es idéntico a sus atributos. Dios es igual a sus atributos. Cuando Él ama,
no deja de ser justo. Ni deja de ser simple, ni deja de ser espíritu. Al contrario, Él es idéntico. Nosotros sí. Nosotros a veces amamos y cuando intentamos ser justos nos enojamos. Pero el Señor no es así. El Señor es idéntico a sus atributos, que cuando ama, aplica su justicia. Y cuando aplica su justicia, Él ama. Entonces, cuando juzga con justicia al ateo, al pecador, al mentiroso, al fornicario, no lo está odiando, lo está amando. Y como ama a todo el mundo. Simplemente que a uno lo ama, enviándolo al infierno para ser justo, y al otro lo ama, dándole lo que quiere, y al otro lo ama, enviándolo al cielo, dándole lo que también quiere. Todos los creyentes quieren estar con Dios, ¿verdad? Si ustedes aquí no quieren estar con Dios, probablemente no sean creyentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es justo con los creyentes? La pregunta no es por qué si es justo manda al ateo al infierno. La pregunta es por qué siendo justo manda al pecador al cielo. ¿Por qué lo manda al cielo? También es misericordioso, porque es idéntico. Si fuéramos, si Dios aplicara la justicia en nosotros, entonces ¿por qué nos tendría que perdonar? Sin la misericordia no podría ser tal. Por Cristo. En Él recibimos la ira y el infierno. ¿Sí? No deja de ser misericordioso, no deja de ser justo, no deja de ser amor, porque no tiene grados en Él es perfecto, él todo lo que... Por eso es difícil explicarlo, porque nosotros a veces sentimos más amor y a veces menos amor. El Señor no. Descargó toda su ira sobre Jesucristo para darnos el acceso al cielo. Entonces, la pregunta no es por qué siendo justo. Es que la misericordia no es lo mismo que pasar por alto los pecados. Eso se llama injusticia. Cuando el Señor nos perdona, no nos está diciendo, a ver, ves los pecados, no importa. Eso no es misericordia. ¿Cómo se llama eso? Injusticia. Se llama injusticia. Pensemos en el ladrón, el juez y el ladrón. El juez dice, bueno, váyase pues, váyase. No pasó nada aquí. El ladrón, como tiene un pensamiento pecaminoso, va a decir, el juez tuvo misericordia de mí. ¿Tuvo el juez misericordia de él? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué va a pensar aquel que le robó? ¿Qué va a decir? ¿Cómo? No hubo justicia. El juez no tiene derecho a decirle al que está perdonado sin pagarme a mí. Eso se llama injusticia. Y como le decimos en nuestro sistema, eso es corrupción. El Señor no tiene corrupción. ¿Cómo entonces nos libra de las consecuencias de nuestro pecado? En Jesucristo. Eso es misericordia. Por eso debemos redefinir nuestros conceptos a la luz de lo que es Él. En las religiones paganas, en las religiones que no son el cristianismo, misericordia es injusticia. En el cristianismo no. Misericordia es Cristo. ¿Sí? Por eso puede enviarnos a nosotros al cielo. No porque diga, se hizo de la vista gorda con nuestros pecados. Al contrario, las asume en sí mismo, en la persona de Jesucristo, y las paga ahí, todas. Y por eso nosotros no vamos al infierno. Y aquí no dejó de ser amor, no dejó de ser justo, no dejó de ser misericordioso. Por eso el que no recibe a Cristo y no recibe su perdón, no es que Dios deje de ser misericordioso con él, simplemente su misericordia está manifestada a través de un juicio justo. ¿Es misericordioso Dios cuando juzga al pecador y lo envía al infierno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es misericordioso? Aparte, esa es la teoría, ¿verdad? Pensemos, para que sea más fácil de digerirlo. Pensemos voy a ser un poco grosero. Pensemos en un violador, en serie. Pasa toda su vida impune.
nunca paga por sus males y muere. Y viene Dios y le dice, te perdono, y va al cielo. Y nosotros decimos, Dios es misericordioso, porque le perdonó sus pecados. ¿Qué van a decir las mujeres que sufrieron? No es justo. Esa no es misericordia. ¿Por qué no tuvo misericordia de mí que yo sufrí? ¿No creen? ¿Por qué no tuvo conmigo misericordia y gracia? Entonces nosotros confundimos los términos, confundimos los atributos. El Señor sí es misericordioso cuando manda al pecador al infierno. ¿Cómo? Aplicando la justicia que sus víctimas merecían. ¿Me voy a entender? No deja de ser misericordioso cuando es justo. Porque no va al infierno porque no creyó. Va al infierno porque le mintió a la gente, engañó, había malos deseos en su corazón, hizo cosas malas. Y se acumulaba en una lista de pecados que se estaban acumulando. Nosotros se nos olvidan nuestros pecados, pero el Señor no puede, ahorita lo vamos a ver, pero el Señor no olvida. Porque todo lo sabe. Entonces, no es misericordioso porque dice, bueno, ahí está. ¿Y qué pasa con toda la gente a la que le hicimos mal? ¿No merecen ellos justicia? ¿No ustedes han insultado a alguien, han tenido malos pensamientos, se han vengado, han tratado con maldad a alguien? ¿Quién por ellos? Cuando le gritaron a su esposa, cuando le pegaron mal a sus hijos, cuando eran jóvenes hicieron esto, ¿quién? El Señor es misericordioso, no solo pasando por alto nuestros pecados, sino al aplicarnos la justicia que nosotros merecemos por haberle hecho daño a otras personas. Entonces, debemos entender sus atributos como completos, perfectos, y que solamente se pueden ver de forma diferente porque nosotros sí somos cambiables, o mutables, mejor dicho. Si yo fuera perfecto, entonces no vería esa variación, pero como yo no soy perfecto, a veces veo que me va bien y a veces veo que mal. O a veces creo que el amor de Dios depende porque tuve un buen negocio. Es que aquí Dios me amó más. Dios me amó más cuando me dio un negocio. Me amó más cuando me dio un negocio que cuando me dio una prueba. Me amó más cuando me dio un negocio, cuando me dio dinero, me encontré 100 quetzales tirados, que cuando me crucé un alto y me chocaron. Yo tenía que pasar bien, pero el Señor no me amó ahí, sino que me aplicó la justicia. ¿Será que no me amó ahí? También me amó ahí. Entonces, solo debemos armonizar nosotros en nuestro entendimiento. Vemos que nuestro entendimiento todavía necesita ser afinado en lo que dice la Biblia acerca de Dios. Y de Cristo Jesús, ¿cómo entra Cristo Jesús aquí? A asumir las consecuencias de nuestros pecados. ¿Dudas? Adelante. Solo el micrófono, por favor. Hablando de la inmutabilidad, que es que Dios no cambia, ¿cómo entendemos entonces a Jesús cuando se despoja de Dios? Sabemos que no es en su totalidad, pues sigue siendo Dios. Pero ¿cómo entendemos entonces ese cambio? Y segundo, ¿Dios entonces puede cambiar de emoción o de planes sin perder su inmutabilidad? Okay. Bueno, eso creo que lo comentas porque lo dice Filipenses. Dice que él se despojó. Cuando dice Filipenses se despojó, en griego dice kinesis, creo que dice. O sea, kinesis. Que literalmente se traduce como se vertió. Y Reina Valera traduce como se despojó. Entonces, la palabra vertir ahí demuestra la incapacidad del ser humano de explicar realmente cómo surgió, cómo fue la encarnación. Pero él no dejó de ser Dios.
De hecho, él mismo lo dice, ¿verdad? Después que se le exalta a lo sumo, no deja de ser Dios. Eso lo dice Juan. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y después dice el 14, y el verbo y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Entonces el Señor no dejó de ser Dios. Cuando se encarna no deja de ser Dios. De lo que se despoja es de su gloria en el cielo. De los ángeles cantando, de su trono. De eso se despoja para venir acá con nosotros. Pero en esencia no deja de ser Dios. Y se une a Jesús, a la humanidad. ¿Sí? Se vació. Esa es otra forma de traducirlo. Se vació, se vertió. Sí, más es vaciar, ¿cierto? Más es vaciar. Se vació. ¿Qué significa vaciarse? Ese es parte del problema del lenguaje que tenemos, ¿verdad? Pablo usó una analogía de un vaso, ¿no? Como que se derrama para venir. Se cae todo el líquido, digamos, pero es incapaz también de decirlo completamente. Esa era la primera pregunta. Y la segunda, perdón. Que si Dios podía cambiar de plan o de emoción sin perder esa inmutabilidad. Bueno, entonces ya explicamos aquí que cuando la Biblia habla de que Él, como Dios, Él se entristece, el Espíritu se entristece, es una forma de entender que lo que estamos haciendo, el Señor no le agrada, ¿sí? No lo ve con buenos ojos, no tiene ojos, es una forma de hablarlo. Sin embargo, Cristo sí es capaz de experimentar nuestras emociones. ¿Cómo? Por su humanidad. Esta no es clase de cristología, así que seguimos después con cristología. Pero está unido perfectamente, irremediablemente, inseparablemente por los siglos de los siglos. Nunca se va a separar el logos del humano. Entonces Él no cambia. El que cambia es Jesucristo. Y por eso, o que cambia es el ser humano. Y cambiando aún se mantiene moralmente perfecto. De modo que es nuestro Salvador. Entonces un día dormía y un día se despertaba, cambiaba, ¿no? Lloró, fue feliz. Me causa un poco de, creo que esto podría crear duda, la Trinidad en base a la inmutabilidad, porque si decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo podríamos tomar como cambiante. Ya vamos a llegar a la Trinidad. Pero si entendemos que el Padre es Dios y no cambia, el Hijo es Dios y no cambia, y el Espíritu Santo es Dios y no cambia, entonces, en general, Dios no cambia. Ese es el argumento. Premisa 1, Dios no cambia. Premisa 2, el Hijo no cambia. Premisa 3, el Espíritu no cambia. Por lo tanto, conclusión, Dios no cambia. Uh-huh. Sí, son iguales. Sí, correcto. Y debemos entender también que no lo iba a tratar. Es que la Trinidad, el Hijo no es una parte de Dios. El Padre no es una parte de Dios y el Espíritu Santo no es una parte de Dios. No es como la Trinidad, no es esto. Y el Hijo se fue. ¿Cómo? Siempre están juntos, indivisibles. De hecho, esta forma está muy limitada porque simplemente Dios no tiene forma, es simple. Y en esa simplicidad está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, plenamente. ¿Cuánta parte de la simplicidad es el Padre? Toda la simplicidad. ¿Y el Hijo? Toda. ¿Y el Espíritu Santo? Toda. Porque no son una parte de Dios, pero eso es en Trinidad. Vamos a dejarlo para después. Adelante. He escuchado explicaciones de la Trinidad usando el ejemplo del agua.
Las vamos a tratar en la Trinidad. Sí. Algo más que no tenga que ver con la Trinidad. O sea, sí lo vamos a hablar, pero cuando lleguemos a la Trinidad. De hecho, es el siguiente tema después de los atributos comunicables. No, lo que se me ocurre también es de recordar de que cuando Jesús estuvo en la tierra, pues tuvo que experimentar la humanidad, entonces las emociones y la forma en que se desarrolló acá en este plano es diferente a su plano espiritual o donde se encuentra ya en el cielo. Claro. En su humanidad experimentó, lloró por Lázaro, estuvo triste por Lázaro. Estuvo feliz cuando vio a sus discípulos, cuánto me ha alegrado en comer esta cena. Así, ¿se verdad? Cuánto he querido comer esta cena. También estuvo enojado cuando los fariseos cuando estaban los cambistas, se enojó y tiró las cosas. Él experimentó emociones en su humanidad, como cualquier ser humano, sin pecar. Entonces, Sí, eso es lo que se me ocurre con la pregunta de él, de cómo, si es inmutable, o sea, pues no sé, tal vez sería como una excepción, pues. en su humanidad fue que cambió, pero en su divinidad no cambió. Vamos a hablar un poco más adelante de eso cuando hablemos de Cristo Jesús, porque es una materia diferente. Adelante. Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió. Entonces, ¿cómo se entiende eso también? Pregunta de Mónica. Igual, es una forma antropopática de entender a Dios. No es que Dios haya dicho, no hubiera hecho los hombres. Sabía Dios que iban a pecar los hombres. Y pudo haber decidido no haberlos hecho, ¿no? O sea, no los hizo para que fracasaran. Y después, nosotros lo hacemos así. Seguimos una carrera, no las cumplimos, no hubiera seguido esa carrera. Un negocio, invertimos, lo perdemos, no, porque no sabemos, pero el Señor sí sabe. Es una forma de expresar lo que como nosotros solemos ver. Lo que quiere decir el texto es que lo que estaban haciendo los hombres no era de su agrado. Dice que le pesó en el corazón, Dios no tiene corazón tampoco, no tiene pesar, haber creado a los hombres. Entonces ahí vemos cómo hay lenguaje antropopático y antropomórfico. Le pesó, pesar, emoción. En su corazón, Dios no tiene corazón. Entonces, podríamos decir que Dios permanece en una sola emoción, por así decirlo, porque he escuchado personas que dicen que Dios nunca se enoja, nunca se entristece, Él siempre está alegre. Por eso decimos que sus perfecciones son completas, o sus atributos son perfectos. Vamos a ver la ira de Dios. El Señor siempre está airado. Pero no debemos entenderlo como nuestro enojo, que se nos sube a veces el picante, ¿no? Y después se nos baja. No, el Señor siempre es justo. Y siempre le va a desagradar el pecado. Pero al mismo tiempo siempre es amoroso. Y siempre va a amar al pecado. Creo que como padre se entiende más eso, ¿no? Que decir, yo siempre voy a amar a mi hijo aunque haga cosas malas. Y siempre me voy a desagradar que haga cosas malas. Siempre. Aunque en la práctica eso sea más o menos así. Pero en el Señor siempre son sus perfecciones. Siempre está airado, porque es un atributo, pero siempre está feliz, porque es bienaventurado. Siempre es amoroso. Siempre. Siempre y de un grado máximo. Si a nosotros nos cae mal que nos roben, al Señor le caen peor todavía. Si a mí me cae mal que me salgan las cosas mal, a Él más todavía. Por eso decimos que sus atributos son perfecciones. ¿Alguien más? Para ir concluyendo. Pensé que las íbamos a terminar, pero ya vi que no. Como resultado de lo que
Sí, esa es una buena conclusión de esto, que nosotros lo apreciamos de diferente manera porque nosotros sí cambiamos. Si nos portáramos bien siempre, no experimentaríamos esas vicisitudes. Y otra cosa es que lo interpretamos también mal. Por eso creemos que Dios a veces está de malas con nosotros y a veces de buenas. ¿Sí? El micrófono, es que si no, no se escucha. Porque mencionó que ya vamos para ir terminando. ¿Puedo hacer una pregunta sobre la seidad? Sí, adelante. Es sobre el tema de la creación. Si Dios no depende ni no necesita de nada, ¿por qué fuimos creados? ¿Por qué crees? Pues algunos pasajes de como en Primera de Pedro y el otro no recuerdo, pero menciona que como objetivo ser obedientes y adorarlo, pero me causó la duda porque anteriormente habíamos dicho que Dios no Ok. necesita ¿Para qué fuimos creados? Ujú. Ok. ¿Alguien quiere responder? Sí, la respuesta es porque quiso. Sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿para qué fuimos creados? Para lo que Él quiso. O sea cual sea ¿Para qué fue creada una roca? Para estar ahí tira. Y el aire, para que corriera. Y nosotros, Es como que si yo quisiera construir una casa y no vivir en ella. O sea, simplemente porque quiero construirla. Ujú. ¿Sí? Sí. Con la diferencia de que mis deseos muchas veces son egoístas o están corrompidos, ¿verdad? ¿Por qué quiero otra casa si ya tengo una? ¿Por qué creen que alguien tendría dos casas, una solo para tenerla y otra para vivir? ¿Por qué? Por ambición, por despilfarro. El dinero a nadie le sobra como para estar. Esa es una buena razón, ¿verdad? Entonces pueden ser buenas o malas razones, pero el Señor siempre tiene buenas razones, porque Él es el estándar de lo bueno y lo malo. ¿Por qué fuimos creados nosotros? Para participar del bienaventurado Señor. Entonces, si pudiéramos colocarle emociones a las piedras, ¿creen que serían felices siendo piedras? Habiendo sido creado para piedras, ¿creen que serían felices siendo piedras? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué? Porque fueron creadas para ser piedras. Están cumpliendo su propósito. Si el aire pudiera tener emociones y corre, ¿sería feliz el aire? Porque fue creado para hacer aire. Entonces la pregunta es, ¿para qué fuimos creados nosotros? Y si es nuestro propósito. Entonces, si estamos cumpliendo nuestro propósito, necesariamente vamos a ser felices también. ¿Por qué fuimos creados? Para ser felices en Él, bienaventurados. Eso es lo que dice la Biblia, al menos. Es el máximo, la máxima aspiración de cualquier hombre. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Por qué tienen trabajo ustedes? Porque necesitan dinero. Y el dinero para vivir bien, cómodos, tranquilos. Hay muchos que dicen, no, yo tengo trabajo porque me gusta. Ahí está, porque le gusta. La aspiración de los hombres es a la satisfacción. Entonces, la satisfacción más grande se encuentra en Él. Y para eso fuimos creados. No porque necesitara, porque quiso. Y quiso compartir con nosotros muchos de sus atributos también. ¿Vale? Sí, me surgió una duda, pero es más que todo en cuanto a los atributos comunicables de Dios. No sé. Adelante. Digamos, el Señor nos comunica, es lo mismo decir que Él nos comunica algunos atributos de Él, es lo mismo decir de que somos partícipes de la naturaleza divina. Eso dice Pedro. Ajá. La respuesta es sí. Sí. Ah. Sí, somos partícipes de la naturaleza divina, dice Pedro, sin ser Dios. Por eso aquí decimos comunicables y no compartidos. ¿Por qué decimos que el Señor no nos comparte sus atributos? ¿Bueno?
Porque es único. ¿Por qué más? ¿Por qué? Esa es otra razón. Compartir es esto, miren. Yo tengo un marcador que es mío y se lo comparto. ¿Y mi marcador? ¿Dónde está? Yo ya no lo tengo. Lo tiene la otra persona. Entonces el Señor no se quita de él para darnos. Por eso no decimos que nos comparte sus atributos, sino nos los comunica. ¿Cómo es la comunicación? Yo entrego el mensaje. ¿Dejé de ser yo? No dejé de ser yo, pero ya tú tienes algo mío. Pero siempre es imperfecto el lenguaje comunicable, ¿verdad? Siempre debemos recordar que las palabras terminan siendo perfectas. Solo estamos tratando de buscar la más adecuada. Entonces, cuando dice que nos hace participantes o partícipes, Pedro dice que nos hace partícipes de la naturaleza divina, no está diciendo que está tomando su naturaleza y nos la está dando. No puede, porque Dios no tiene partes. Porque no podemos recibir de Él ese tipo de regalos. Simplemente nos está haciendo como parte, pero en el sentido de traernos hacia Él y darnos esos beneficios. A eso se refiere Pedro. Aunque, siendo más honesto, no es lo que cree toda la iglesia cristiana. Los ortodoxos creen que el hombre será exaltado a un punto casi divino. Bueno, ese es. Yo comparto unos textos ortodoxos en una página ahí, por si quisieras seguir. Ajá, eso es de lo que habla Pedro, ¿verdad? De llevarnos al cielo, ver su gloria, ver su santidad. Eso es que dice, participamos de su naturaleza divina. Pero sin ser nosotros divinos, sin ser nosotros Dios. ¿Alguien más? Adelante. Solo el micrófono, por favor. Sí, no sé si se van a tratar algunos temas de herejías con respecto a estos puntos. Por ejemplo, Las he mencionado más o menos, pero sí. Bueno, ya la mayoría conocemos que hay quienes se creen dioses, solo porque dicen que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y así como el molinismo, que ponen ¿cómo se llama esto? El conocimiento medio de Dios y todo eso. No sé si se va a tocar. Es muy interesante, pero sí es muy, muy amplio, ¿verdad? Bueno, las herejías las he tratado de tocar. Por ejemplo, esto de vertirse o de vaciarse es una herejía que se llama quinianismo, creo que se llama. Quinismo se llama. Es una herejía. Que dice que Dios dejó de ser Dios para entrar en el humano. Voy a procurar tocar otras herejías, pero propiamente es otra rama de la teología que se llama heresiología, que es la doctrina de las herejías. Ahora, en cuanto al molinismo, podemos también hablarlo cuando hablemos del decreto de Dios, faltan como 4 domingos. Que no es herejía, pero sí es un error. ¿Alguien más? Bueno, espero yo que terminemos esta clase más que con más conocimiento, con más asombro de quién es el Señor. Al mismo tiempo, con mucho pesar sobre muchas ideas equivocadas que tenemos acerca del Señor. No solo en cuanto a quién es Él, sino en cuanto a nuestra actitud. Muchas veces no nos interesa Dios. Imaginen que llega, ya estoy terminando. Imaginen una pareja, un matrimonio. Llega el esposo de trabajar y le dice, buenas noches, mi amor, ¿cómo estás? Y le dice la esposa, ¿trajiste dinero o no? ¿Qué creen que va a pensar el esposo? ¿Qué creen? No me ama. ¿Por qué no me ama? Me está amando por lo que le doy. No me preguntó cómo me fue, cómo estoy. No le intereso yo. Le interesa lo que le doy. Entonces, muchas veces tenemos esa actitud con Dios. Me interesa lo que Dios me da. Cómo me hace sentir. ¿Por qué te cae en tu esposo? Porque me cuenta buenos chistes.
no me agrada por lo que es, me agrada por cómo me hace sentir. O sea, siempre soy yo el centro de la relación. Y nuestra relación con el Señor suele ser así, no me interesa quién es Él. Me interesa lo que me da, lo que me hace sentir, lo que me hace creer acerca de mí, lo que me hace alcanzar. Y al menos estas clases no están hechas para ampliar su morbo, sino más bien su idea sobre quién es Dios. Esta clase es un Dios viniendo y decirle, Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Quién eres? Me interesa quién eres. Y estamos empezando solamente, todavía nos quedan muchos atributos, para que nosotros reflexionemos sobre nuestra actitud respecto a Dios. Si es de interés, si es de amor, si es de insatisfacción, si nos hemos dado cuenta que somos materialistas, si creemos el centro de la relación. Así que tiene muchas funciones esta clase. Oramos. Señor, gracias porque hemos llegado al final de este tiempo de meditación de tu palabra, en donde hemos visto cómo tú te has manifestado a nosotros, cómo somos incapaces de entender quién eres, cómo nuestro lenguaje es limitado. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, a expandir nuestra mente, nuestro entendimiento, que muchas veces no está limitado por la inteligencia, sino por nuestra indiferencia. Perdónanos, Señor, porque hemos sido indiferentes al conocimiento tuyo, porque hemos llevado nuestra relación contigo solamente a un tema materialista, lo que tú nos das, lo que tú nos haces sentir, lo que tú nos haces alcanzar, lo que nos haces soñar. Perdónanos, Señor. Sabemos que tú nos das muchas cosas y eres bueno con nosotros. Y a pesar de nuestros pecados nos amas y no cambias con nosotros. Por eso nos avergonzamos, Señor, de nuestra actitud contigo tan variable, tan inestable, Señor. Y te pedimos perdón. Y apelamos a tu infinito amor y a Jesucristo, con quien no solamente nos perdona nuestros pecados, sino también pagas por ellos y los cubres y sufres por ellos, para que nosotros podamos acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a admirarte, a amarte más, a buscarte mejor, a admirarte por lo que tú eres. Y que así, Señor, podamos recibir lo mejor de ti, que eres tú mismo. Tú eres nuestro máximo bien, nuestro mayor tesoro, lo más valioso que podemos tener en nuestra vida. Y nuestro máximo anhelo es estar contigo también. Y si alguien aquí, Señor, se ha dado cuenta que no tiene una relación contigo, que tú puedas darle el don de la salvación, Señor. Darle convicción de pecados para darse cuenta que está aquí, Señor, pero sin ti. Pon ese deseo en su corazón de buscarte, de arrepentirse de sus maldades y confiar en Cristo para alcanzar esa comunión. Y para los que somos creyentes, Señor, recuérdanos esa misericordia. Que no nos acostumbremos a ese regalo de tener comunión contigo. Bendice a esta iglesia, Señor, y la clase que hemos tenido. Llévanos con bien a nuestros hogares, que podamos tener bien nuestro descanso, nuestros alimentos, para regresar con más fuerza en la tarde y seguir, Señor, en comunión contigo. Porque tenemos un día especial para buscarte, tenemos un día especial para aprender más de ti. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciarlo. En el nombre de Jesús. Amén.